Invertir en oro. Después de una rentabilidad de un 200% en poco más de 2 años, no paramos de recibir consultas sobre él. Es un buen momento para incorporarlo a tu cartera. Si te interesa saber cuáles son sus atributos, por qué es una buena cobertura frente a la inflación a largo plazo, especialmente en estos momentos de máxima tensión geopolítica, y qué retornos puede ofrecernos a partir de aquí, quédate porque en el episodio de hoy te lo vamos a contar todo. ¡Empezamos! Tu dinero en acción, episodio 137. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Dinero en Acción, el podcast de inversión en el que tenemos el gran orgullo y la enorme responsabilidad de tener la mejor valoración de la audiencia para un podcast de finanzas en España, con prácticamente 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. En este episodio 137, titulado Invertir en oro es el momento, ya por el propio título intuís de que vamos a hablar, volvemos con uno de nuestros capítulos divulgativos, especialmente con una inversión temática como son los metales preciosos, concretamente el metal dorado, la inversión en oro. ¿Es el momento adecuado para incorporarlo a tu cartera? Te contaremos cuál es su papel, especialmente en estos momentos de incertidumbre y máxima tensión geopolítica, y especialmente qué esperar de sus retornos de aquí en adelante. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Empezaremos con el punto más básico, que es ¿por qué invertir en oro? ¿Cuáles son sus atributos como inversión para incorporarlo a una cartera? Hablaremos de la comparativa tan recurrente durante los últimos años frente al Bitcoin. También hablaremos de la inflación durante los últimos años, concretamente durante los últimos 50 años, tanto en España como a nivel global, y los grandes ciclos que ha tenido el oro como inversión en los últimos 50 años. Hablaremos también especialmente de qué podemos esperar a partir de aquí en base a sus retornos pasados y llegaremos finalmente a la pregunta más importante del episodio con las conclusiones finales, tratando de responder a la pregunta principal de este episodio: ¿es el momento de invertir en oro? Así que antes de pasar con la chicha del episodio, como siempre, invitaros a que escuchéis el episodio en las plataformas que permiten visualizar vídeo para poder ver el contenido gráfico que vamos a ir acompañando, las explicaciones, que principalmente pues, son Spotify y YouTube. Y también, por supuesto, si nos queréis incorporar a vuestra rutina semanal y estar pendientes de los episodios que publicamos cada viernes, pues que os suscribáis activando la campanita en Spotify y la opción todas las notificaciones en YouTube. Vamos entonces con el primer punto, que es ¿por qué invertir en oro? ¿Por qué incorporar el oro a una cartera? Bien, vámonos un poco hacia atrás, vamos a hablar un poco de historia. Y es que el oro lleva funcionando como dinero, como digamos una reserva de valor con un valor cambiario como primer sustitutivo del trueque antes del dinero, del papel monetario, del papel moneda, desde el año 600 a.C. Xa choveu, como decimos aquí en Galicia. Ya han pasado unas cuantas cosas desde entonces. Concretamente, pues estamos hablando de más de 2600 años ha funcionado el oro como dinero. Y es que más allá de su valor puramente para orfebrería, para joyas y para usos industriales, ya en la antigua Roma se consideraba que hay una frase muy mítica que es: en la antigua Roma el oro, una onza de oro te servía para comprar una toga de alta, digamos, de la mejor calidad. A día de hoy, una onza de oro de esta última subida, ya incluso un poco más, te sirve para comprarte un traje de diseño, digamos, pues de alta gama también. Esto implica que la misma onza de oro, pues muchos siglos después, te sirve para adquirir un bien de unas características similares. Esto es su principal atributo, digamos que se protege muy bien de la inflación a largo plazo. Como veremos después, no lo hace de manera lineal y esto es importante, pero digamos que es una reserva de valor con un poder cambiario que se protege de la subida de los precios conforme los gobiernos, después de terminar con el patrón oro en 1971, cuando finalizaron los acuerdos que previamente todos los gobiernos tenían que tener cada papel moneda que emitiesen, cada billete, tenerlo, digamos, soportado por una reserva de oro del mismo valor. A partir de Bretton Woods eso pasó a mejor vida y los gobiernos pudieron empezar a imprimir todo el dinero que querían, con lo cual pues ahí vemos las olas inflacionistas que hemos tenido, en las cuales pues cada papel moneda con el paso del tiempo vale menos. Esto no sucede así con el oro.
Y es que el oro tiene unas propiedades, después hablaremos de su equiparación con el Bitcoin, y es que su cantidad es limitada. Si bien en el caso del oro no sabemos exactamente cuánto oro queda en la Tierra, sí que es verdad que cada vez la pepita adicional que quieras encontrar cada vez está más profunda. Es decir, tiene unas cualidades que para extraerlo hay que aplicarle energía y trabajo, que básicamente ya en los tiempos antiguos tenías que pagar muchos salarios o tenías que tener muchos trabajadores para extraerlo, y eso era como una reserva de todas esas horas de trabajo acumuladas porque habías obtenido un fruto. Ese oro, básicamente quien tuviese mucha cantidad de ese oro acumulado, lo que estaba acumulando era riqueza, digamos que había convertido trabajo en algo intercambiable, porque ir a cambiar horas de trabajo en un trueque es mucho más complicado. Es verdad que el oro tiene unas propiedades físicas que dificultan en cierta medida su, digamos, traspasabilidad y su acumulación, pero en todo caso, por cada unidad de medida, digamos que muy poca cantidad tiene un valor muy grande, con lo cual, comparado con las cosas que había hasta el momento, pues ya fue una mejora muy notable. Además de que hay una cantidad limitada en el mundo, cada unidad adicional que quieras extraer tiene un coste más alto que la anterior, con lo cual ahí tenemos ese perfil de scarcity o digamos disponibilidad limitada, con lo cual a lo largo del tiempo, conforme se va encareciendo el precio de la vida, el oro se va encareciendo y además para extraer cada pepita adicional hay que aplicar una cantidad de trabajo extra, o tener mejores excavadoras, o tener mejor ingeniería en las minas, o un poder de extracción. Antes ibas a un río y simplemente hacías así con un tamiz y digamos pues que ibas saliendo y ya te encontrabas pepitas. Ahora hay muy pocos ríos en el mundo en el que vayas a buscar y encuentres pepitas y cada vez hay que ir más profundo. Entonces, pues tenemos una disponibilidad, esa scarcity que se habla siempre del Bitcoin, que hablaremos después, una escasez relativa, y cada vez digamos que los rendimientos de ir a por una unidad adicional cada vez son más bajos, salvo que el oro suba de precio. Con lo cual, en el momento en el que ya no compensa a un precio determinado ir a por una pepita extra, para poder extraer la siguiente, tiene que haber una subida en las onzas, con lo cual oferta y demanda se regula muy bien porque a ciertos precios no compensa extraer y conforme sube se extrae y vuelve a aumentar la oferta. ¿De acuerdo? Con lo cual es una protección frente a la inflación con una cantidad limitada que es un muy buen intercambio por horas de trabajo y en el que además cada unidad adicional cuesta más extraerlo. Estos digamos que son los atributos por los cuales incorporar oro a una cartera. Nosotros aquí estamos muy acostumbrados a hablar siempre de los activos que generan flujos. Un activo que genera un flujo de caja puede ser una acción que te paga un dividendo o puede ser un piso que te paga un alquiler, para que lo entendamos, porque son los dos principales activos que generan flujo que en un país como España estamos más acostumbrados a conocer y a utilizar. El oro, ya decía Warren Buffett en su momento, tú guardas todo el oro del mundo en una caja y no te produce nada. No te da calor, como sí que te da, por ejemplo, pues un barril de petróleo o un combustible, o digamos, cualquier activo, o un techo de una casa que te cubre cuando llueve. No tiene un valor intrínseco per se, salvo lo bonito que es para ponerte un collar o unos anillos, pero no te aporta nada, está ahí. Entonces, como veremos después en la parte de valoración o retornos a esperar, es mucho más difícil conceptualmente valorar un activo que no genera flujos, porque estamos todos acostumbrados a ese sistema de descuento de flujos, aplicar múltiplos, etc. Entonces tenemos que valorarlo en cuanto a su utilidad como protección a la cartera frente a las dinámicas inflacionistas, riesgos geopolíticos, etc. Y son estos atributos los que le otorgan esas características como inversión. Vamos con el segundo punto. Estábamos hablando aquí de el Bitcoin. Lo pongo un poco en el guión, lo he puesto un poco de manera, pues haciendo un pequeño chascarrillo en cuanto a que le llamamos el oro el nuevo Bitcoin, porque si os fijáis, como podéis ver en la imagen número 1 que os ponemos en el episodio de hoy, cuando el Bitcoin le estaba dando una paliza tremenda en rendimientos al oro, y hasta que empezó esta última ola alcista del oro, básicamente pues el Bitcoin tiene unas cualidades que se asemejan mucho, lo hemos hablado aquí en un episodio que se titulaba Invertir en activos digitales. Para quien le interese todo esto de las criptos, es un capítulo
fundamental para entender el porqué de las bonanzas de la tecnología blockchain y del Bitcoin como reserva de valor. Y básicamente tiene unas cualidades muy parecidas al oro en cuanto a que hay que aplicarle no horas de trabajo, sino energía a través de las CPUs, los ordenadores, los chips que se necesitan para descifrar, digamos, cada código adicional que te genera en esa cadena de bloques un nuevo Bitcoin. Tiene cantidad limitada, o sea, ese scarcity que hablábamos del oro es todavía más concreto que en el oro, porque en el caso del metal dorado no sabemos cuánto oro hay en la Tierra, pero en el Bitcoin sí que sabemos que el número máximo de Bitcoins que se van a minar está limitado a 21 millones. Y además se produce un efecto cada 4 años que es el halving, que es que básicamente la necesidad de cómputo a cada 4 años se duplica para minar el siguiente Bitcoin, con lo cual tenemos cantidad limitada, necesidad de aplicarle, que es convertir dólares o euros de la tarjeta gráfica o la GPU que utilices para minarlos, que se lo pagas a la compañía eléctrica, estás convirtiendo dólares en Bitcoin, estás convirtiendo dinero fiat en dinero digital, básicamente. Limitado a 21 millones, aquí ya podemos entrar en, masa monetaria, cuánta penetración puede llegar a tener el Bitcoin, 1%, 5% sobre esa masa monetaria, eso lo dividimos entre 21 millones. Empiezan a facilitarse un poco las cosas frente a un metal que no tenemos información de cuánto hay y conforme sube su precio, más interés va a haber en minar una unidad adicional. En el caso del Bitcoin hay unas unidades limitadas que no pueden subir de 21 millones y se produce ese halving que te va incrementando el coste de minar cada unidad adicional. Facilidad para almacenaje, total, es digital, es instantáneo y es, digamos, que una reserva de valor que podríamos llamar como un oro digital que mejora incluso las cualidades, como eliminamos ya el componente de orfebrería, porque no creo que nadie que incorpore el oro a su cartera le interesen ni sus usos para orfebrería ni sus usos industriales, eliminamos esa parte y todo lo demás son ventajas. Como veíais en la imagen número 1, conforme el Bitcoin fue subiendo y el oro llevaba mucho tiempo de capa caída, se empezó a decir que el Bitcoin era el nuevo oro, o digamos el oro digital. Bien, podéis ver en la imagen número 2 que eso ha empezado a revertir en los últimos tiempos. De hecho, hubo un momento desde que el Bitcoin venía subiendo, empezó la racha alcista del oro, que después hablaremos de los grandes ciclos del oro, y en los tiempos recientes se ha producido una corrección fuerte del Bitcoin con el oro continuando de manera muy vertical su racha alcista. Entonces, hay periodos en los que si ya empiezas a mirar desde 2023, como veis en la imagen número 2, hasta el momento actual, que ya están empatados el oro y el Bitcoin. Y si nos vamos a la imagen número 3, veis que si lo miramos todavía más reciente, es decir, la gran caída que ha tenido Bitcoin desde entornos de 120.000 a prácticamente 60.000, que es casi un 50% de caída, en ese mismo periodo, como veis en la imagen número 3, el oro se ha revalorizado más de un 50% adicional. Esta diferencia ha sido de 50 y pico puntos de subida en el oro adicional y caída de un 40% del Bitcoin. Es decir, en los últimos, desde principios del 25 hasta el momento actual, le ha metido el oro al Bitcoin 100 puntos de rentabilidad. Ahora entendéis por qué digo el oro es el nuevo Bitcoin, porque últimamente está incluso más de moda invertir en oro que invertir en Bitcoin. Como siempre decimos, un año a nivel inversor dice muy poco y como podéis ver en la imagen número 4, no hay que perder el foco, no hay que perder la perspectiva, porque el Bitcoin lleva desde hace muchos años una rentabilidad, incluso después de esta racha tremendamente alcista del oro, una rentabilidad muy superior a la del oro. Bien, vámonos entonces un poco a los ciclos que ha habido de inflación y a cómo se ha comportado el oro en esos grandes ciclos. Bien, como podéis ver en la imagen número 5, os ponemos ahí un poco las diferentes etapas inflacionarias que ha tenido concretamente nuestro país, España, que están muy marcadas. Entre finales de los 70 y principios de los 80 vimos una época de hiperinflación, ahí es cuando nuestros padres compraron sus primeros pisos a 10 millones de pesetas, 12 millones de pesetas, que ahora lo piensas, imagínate comprarte un piso en el centro de una ciudad, a 50.000 euros, 60.000 euros, 72.000 euros. En esos momentos el Santander rompió el mercado con la superhipoteca al 14%.
Ahí veis un poco, entendéis que España, la España de la peseta, era un país todavía emergente, en el que se habían efectuado varias devaluaciones monetarias consecutivas y en el que pues, los tipos de interés, las inflaciones eran de país país totalmente emergente. Todavía no se considera un país desarrollado con un riesgo país alto, un riesgo de tipo de interés, un riesgo monetario, etc. En esa época, entre los 76 y el 80, las inflaciones llegó a haber picos de inflación del 24%, pero la inflación media rondó el 20%, como veis en el primer círculo rojo que os marcamos. Si bien la inflación media desde 1970 hasta hoy ha sido del orden del 6%, en esos años de finales de los 70 y los 80 estaba muy por encima. Desde el año 80 hasta principios de los años 2000, esas inflaciones ya empezaron a moderarse. Recordemos que a finales del 99-2000 fue cuando España entró en la zona euro y ahí se produjo una inflación fuerte en esos primeros años, pero nada que ver con lo que venía cuando era un país, digamos, emergente y tenía la peseta. Ahí las inflaciones ya estaban más moderadas, más cerca de lo que han sido su media histórica, en torno al 7-7,5%. Después de la entrada en la zona euro, hemos estado 20 años, desde el año 2000 hasta el año 2020, lo hemos dicho aquí en numerosas ocasiones, en los que a los bancos centrales, especialmente al Banco Central Europeo y a la Reserva Federal Americana, les costaba llegar a una inflación del 2%. Pirámide demográfica invertida, en Europa concretamente falta de unión fiscal, problemas migratorios muy graves, desarrollo tecnológico con Internet y con unas comunicaciones cada vez más rápidas, todo son factores deflacionarios. Y no olvidemos también unas espaldas públicas cada vez más endeudadas. Unas espaldas públicas endeudadas per se no implica deflación, pero los gobiernos, para repagar esa deuda, que no corrigen vía superávit, porque mantienen sus déficits públicos, ¿cómo lo hacen? Con una carga fiscal muy importante, tratando de recaudar cada vez más. La recaudación cada vez mayor implica una presión porque como tenemos que pagar más impuestos, nos queda menos para consumir. Pirámide demográfica invertida, hay una gran parte de la población que se va a jubilar en los próximos años. Es lo contrario a lo del baby boom, una cantidad de gente muy grande incorporándose al mercado a consumir. Pirámide demográfica invertida, desarrollo tecnológico, etc. 20 años en los que la inflación estuvo por debajo del 2%. Y entonces llega el COVID. Y el COVID implica rotura de cadena de suministro, hay un shock de oferta muy importante. En 2022 se produce la guerra en Ucrania, subida de precio de la energía y post-pandemia, como cierran muchísimas empresas, promueven todos los planes, en cada país se llama de manera diferente, los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, a la gente le siguen pagando la nómina sin tener que ir a trabajar. Además, en países como Estados Unidos le dan cheques al consumidor para tratar de que siga consumiendo y se producen inyecciones monetarias y bajadas de tipos de interés muy fuertes justo en el momento en el que hay un shock de oferta y todos decimos, tenemos que recuperar el tiempo perdido, salimos todos a la calle a consumir, boom de demanda, shock de oferta, vuelve a dispararse la inflación. En esos momentos llegamos a ver inflaciones del 9-10%. El periodo medio completo desde la pandemia hasta el año pasado ha sido una inflación promedio del 5%, 4,8 como veis ahí, ya casi en el penúltimo círculo que lo marcamos en naranja, que era una inflación notablemente superior a la que traíamos anteriormente cuando os decía que no éramos capaces de llegar al 2%. Y en los tiempos recientes, ya veremos qué pasa con la guerra de Irán, pero con unos costes energéticos más bajos, los problemas de cadena de suministro ya solventados, una demanda ya normalizando después del boom y básicamente pues todo lo que viene siendo los problemas de oferta, crisis de semiconductores, fletes marítimos, etcétera, ya volviendo a normalizarse, un desarrollo tecnológico que sigue evolucionando y ya veremos cómo de deflacionario puede ser la IA con una incorporación muy importante de cerebros artificiales que probablemente en puestos de poco valor añadido aumenten desempleo y haya menor presión salarial. Todo esto vuelven a ser factores deflacionarios y la pirámide demográfica no se ha invertido, continúa siendo con un envejecimiento poblacional muy pronunciado en los países desarrollados. Ya estamos viendo la inflación, como veis en el circulito verde que marcamos abajo de todo, 2025-2026 volviendo a entornos del 2,5%. Digo, ya veremos qué pasará con la guerra de Irán, porque en ese escenario de un petróleo manteniéndose alto durante bastante tiempo, eliminaría el factor de
frente a principios de 2025 empezar a restar en el mix de precios y nos quedaríamos básicamente a pre. Faltaría restar el factor de los aranceles que entraron en abril de 2025, así que ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero la inflación tenía un camino muy marcado hacia volver a meterse debajo del 2%. Si nos miramos en la imagen número 6, la inflación global, para no tener un punto de vista, digamos, tan sesgado a lo que ha sido la inflación en España, que hemos vivido periodos inflacionistas muy pronunciados, especialmente a finales de los 70, principios de los 80, a nivel global, dependiendo de dónde mires frente al promedio que ha tenido España del 6%, Estados Unidos, que ya en todos esos años era un país desarrollado, ha tenido inflaciones más moderadas, especialmente en esos años en los que nosotros teníamos la peseta, y ha tenido una inflación media anual desde el año 76 hasta 2026, en este periodo que vamos a analizar aquí para el oro y para la inflación, de 50 años, en entornos del 3,8%. El pico más alto fue en 1980, después por esa hiperinflación es por lo que los bancos centrales están tan preocupados constantemente de subir los tipos de interés fuerte cuando ven atisbos de inflación, porque se produjo una estanflación, digamos, recesión económica con inflación muy alta, y eso es muy difícil de corregir porque te quedas, digamos, sin el as en la manga de poder bajar los tipos de interés y aumentar la oferta monetaria, porque son dos medidas, en ambos casos, inflacionarias. Si tienes ya la inflación alta y el crecimiento económico se estanca, eso es muy difícil de resolver. Pues Estados Unidos tuvo ese pico a finales de los 80, cuando España estaba entre el 20 y pico por ciento, ellos llegaron al 13%, y ahora mismo están ya otra vez, como decíamos, en entornos del 2,5%. Si miramos abajo de todo, en la imagen número 6, en vez de España y Estados Unidos, el mundo es muy disperso. Si miramos desde el país más desarrollado hasta países en los que ha habido hiperinflación, Argentina, Venezuela, etc., vemos rangos muy variables entre los 70 y los 2020, de entre el 5 y el 15%, que es un abanico muy amplio en función de las medidas monetarias, de las políticas fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general podemos quedarnos con la cifra de que en España ha habido una inflación media del 6%, que ahora está notablemente por debajo, y en Estados Unidos del 3,8%. Cuanto más desarrollado sea el país, más seguridad jurídica, mejores políticas fiscales y monetarias y, digamos, menores políticas que devalúen su moneda a largo plazo, pues las inflaciones han sido más bajas, y conforme más emergente o menos seriedad jurídica, fiscal y monetaria haya tenido el país de turno, pues mayores inflaciones o hiperinflaciones ha tenido cada país. Y diréis vosotros, claro, si el oro es una protección frente a la inflación, ¿por qué no jugar el oro justo cuando vienen estos periodos de inflación más alta? ¿Por qué no lo compramos directamente a finales de los 70 o cuando fue el COVID directamente y vemos que empieza a subir la inflación, lo compramos y lo vendemos cuando la inflación empieza a caer? Como veréis a continuación, no es tan sencillo. La historia de los mercados nos indica que no siempre lo obvio es lo que termina sucediendo. Como veis en la imagen número 7, el oro ha tenido unos ciclos muy marcados, pero que no siempre han estado ajustados o, digamos, acompasados con la inflación. El caso más reciente lo vemos a la derecha de todo. Esta última ola del oro, que ha empezado a finales de 2023, más o menos, de finales del 23, en los últimos 2 años se ha ido de 1.800 a más de 5.000, a 5.500, ¿no? Eso se ha producido cuando la inflación ya se estaba desplomando, y mientras la inflación estaba volando del 2 al 10, el oro estaba languideciendo y tardó muchos años en reaccionar. Esto ha pasado en numerosas ocasiones, también en el periodo anterior, en el que las inflaciones estuvieron más altas. Fue uno de los periodos en los que el oro estuvo languideciendo durante 10-15 años, cuando las inflaciones eran bastante más altas, y después, cuando se empezaron a moderar, el oro fue cuando empezó a reaccionar. Si os fijáis, ya no en el gráfico que os ponemos en la imagen número 7, en el que se ven esas grandes olas alcistas finales de los 70, 2001 a 2011, y actualmente desde 2021-2023 hasta 2026, ya veremos a dónde llega, os marcamos en la imagen número 8 esos ciclos ya en rojo y en verde para que veáis exactamente las olas alcistas y los periodos larguísimos en los que el oro está languideciendo lateral o bajista, regulando todo el impulso previo. Como veis, finales de años 76 más o menos hasta el 80-81 tuvo una ola alcista muy pronunciada, que el oro se fue de 100 y pico $200 por onza a prácticamente 800-900 por onza. Dependiendo qué punto cojas, se llegó a multiplicar entre por 6 y 8 veces. Ese impulso alcista tan pronunciado tuvo una corrección
muy, muy, muy prolongada en el tiempo, en el que básicamente pasan los años y todo el mundo se olvida del oro. Desde el año 81 hasta el año 2001, el oro estuvo lateral bajista 20 años. Ojo al dato, 20 años es prácticamente media vida inversora, o sea, básicamente para una persona que empiece a ahorrar y a invertir a los 25 años y que esté con un objetivo de la jubilación, 20 años es la mitad de tiempo. Como pilles 20 años de lateralidad o bajismo, te puedes hartar de esperar hasta que te cubra de la inflación el oro. Y a continuación, entonces, revierte a su media y vuelve a coger toda esa época inflacionaria o toda esa inflación acumulada de los años anteriores, porque desde el año 81 hasta el año 2001 hubo inflación y el oro no hizo nada. Desde el año 2001 hasta el año 2011, concretamente el máximo boom fue en la gran crisis financiera de 2008, pero ya había empezado pinchazo de la burbuja.com en el año 2001, desde 250 a $300 la onza se va a 2000, todo en vertical, hasta el año 2011. En el año 2011-2012 recordaréis crisis de la deuda de la zona euro, post salida del pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008, quiebras bancarias, etc. Y en 2011-2012 vuelve a empezar un ciclo bajista que se prolonga, en este caso menos tiempo, dependiendo de qué momento cojas, hasta el periodo entre 2018 y 2020, entre 8 y 10 años dependiendo de qué momento cojas. El oro empieza a arrancar ya a finales de 2018, todavía tímidamente, se va de $1.200 la onza a 1.800 más o menos, vuelve a titubear un poco en la pandemia y desde ahí se produce la gran arrancada a finales de 2023 hasta momentos actuales de 1.800 la onza a 5.600. Ahí hablábamos de eso, ya venía subiendo y un 200% de subida, es decir, triplica el oro en poco más de 2 años. Ya veremos a dónde llega este impulso porque todavía no hay muestras de que es verdad que ha corregido un poquito, pero no sabemos todavía si ha empezado uno de sus periodos bajistas o empezará cuando llegue a 8.000 o a 10.000, es completamente imposible saberlo. Entonces vosotros ahora me preguntaréis, ya bueno Javier, pero claro, eso es el pasado, como siempre dicen los economistas, son buenísimos prediciendo lo que, mirando hacia atrás con el retrovisor. Dinos un poco qué esperas del oro desde aquí para llegar luego a la conclusión final de ¿tiene sentido comprarme el oro a 5.200 la onza que estaba hoy por la mañana o cualquier producto de los que ahora hay múltiples ETP, ETF, etcétera, que tenga el oro, sea físico, sea un token de oro, etcétera, pero que replique la onza? Bien, pues vamos a una de las partes más relevantes del episodio. Como decíamos al principio, el oro tiene unas dificultades pronunciadas para valorarlo, porque no genera flujos de caja, no te genera un yield, digamos, no te paga una renta. Entonces, los modelos de valoración tradicionales que se dedican a hacer un descuento de flujos de caja, que es cuánto me va a dar esto a lo largo de los años, qué rentabilidad esperada o qué rentabilidad yo le exijo. Entonces los descuentas, los traes a valor presente con un valor terminal en el año X y una tasa de crecimiento a perpetuo a partir de ahí de X, pues lo traes y te dice, pues esto vale tanto, ¿no? Con el oro no se produce, no se puede realizar esto porque no paga un rendimiento. Y además, frente al Bitcoin, que hablábamos de que tiene 21 millones de unidades, que podríamos decir, bueno, es que, imagínate, pues coges la oferta monetaria, la masa monetaria global total, que vaya a ir aumentando a un X%, y qué penetración creo que puede llegar a tener el Bitcoin sobre esa tasa monetaria. Pues cada uno, siempre decimos aquí, ¿no? Pues eso al final es un ejercicio como que el éxito lo aguanta todo, pero digamos, no, pues el 5% en 2035. Pues eso daría tanto, y como tienes tantas unidades máximas en 21 millones, pues divides y dices, bueno, pues es que el Bitcoin podría valer tanto, ¿no? O sea, puedes hacer esos ejercicios. Con el oro no podemos hacerlos, porque tampoco tenemos limitado el número de onzas, como en el caso del Bitcoin, a 21 millones, sino que no sabemos cuántas existen. Entonces, lo único que podemos hacer, en el caso del oro, es mirar cuál ha sido su comportamiento en el pasado, dependiendo de en qué momento lo comprases los siguientes 5, 10, 20 años para saber cómo puede comportarse si lo compras ahora en los siguientes 5, 10, 20 años. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Yo he ido cogiendo en los últimos 50 años del oro, que ha sido una buena cobertura para la inflación a muy largo plazo, para que cada uno, en función de el horizonte temporal que tenga,
pueda tener una cierta idea, unas expectativas de qué es esperar obtener en función de en qué momento compre el oro de su ciclo. ¿De acuerdo? Bien, imagen número 9. Vamos a empezar con la subida del ciclo alcista de los años 70, para luego irnos a la subida del ciclo alcista de los años 2000 y luego llegar al ciclo actual. Yo he ido anotándome los precios a los que estaba el oro en el año 76, 5 años después, luego después si lo compras en vez de antes de que comience una subida, si lo compras a mitad de la subida y si lo compras en el pico, imaginaros, ¿no? Entonces, en ese momento yo cojo, antes de empezar la subida, inviertes en el oro, ¿qué retornos habrías obtenido a 5 años, a 10 años, a 20 años y hasta hoy? Que en el caso de los 70 estamos hablando desde el 76 hasta el 2026, 50 años, ¿de acuerdo? Y a continuación hago el mismo ejercicio con ese ciclo alcista, si lo comprases a la mitad del ciclo alcista, y también lo extrapolo a, desde ese momento, 5 años, 10 años, 20 años y hasta hoy. Y por último hago el ejercicio más catastrófico posible de decir, bueno, si me pillo los dedos y con todo el hype, cuando está toda la subida, clavo el máximo, ¿qué retornos haría yo a 5 años, 10 años y 50 años? ¿De acuerdo? Bien, en la imagen número 9 veis la realidad de lo que sucede si tú lo compras en el momento en el que nadie está preguntando por el oro, si cuando empieza a calentar, si ya lleva una subida pronunciada, lo compras a mitad de subida, o si la cagas absolutamente y lo compras en el pico. Como podéis ver, la única manera de obtener retornos realmente extraordinarios en el oro es clavando el timing. Incluso en plazos muy largos, es una inversión que solo se acerca a las rentabilidades de la renta variable, en plazos de 50 años, si lo compras justo antes de que empiece un ciclo alcista. En el caso de los años 70 sería comprarse la onza de oro a $100 justo en el año 1976, antes de que empiece su explosión hasta los 880. En ese caso, si lo compras y clavas el timing, a 5 años es el retorno más alto posible, habrías obtenido casi un 37% anualizado. Esto es una TIR, es tasa compuesta. A 10 años ya se habría normalizado bastante a un 14, que sigue siendo un retorno extraordinario. A 20 años ya vemos cómo esa curva se empieza a moderar. Y a 50 años, claro, 20 años desde el 76, estamos hablando de aún no había empezado el ciclo alcista de 2001 a 2011, con lo cual, quien lo comprase en el 76, a 20 años estamos hablando de comprarlo muy bien, pero la venta muy mal antes de empezar el siguiente ciclo alcista. Por eso sale un 6,9 y a 50 años sale más, porque hasta el día de hoy sale un 8,2 porque le estás cogiendo desde antes de empezar un ciclo alcista en el 76 y justo en medio de una subida como estamos hoy en 2026. En ese caso, a 50 años sale un 8,2%, que esto es una buenísima protección para la inflación. Hemos hablado de que en esos mismos años la inflación en España es del 6%. Esto estaría otorgándote, digamos, aumentando tu poder adquisitivo, no solo cubriéndote de la inflación. Pero ¿qué sucede si en vez de clavar la subida, que es muy difícil clavar la subida, es decir, muy difícil anticiparse y comprarlo justo antes de que empiece una subida, pero cuando tú ya ves que empieza a arrancar, entonces inviertes? Bien, como veis en la parte baja y de la izquierda del gráfico, número 9, los retornos disminuyen muchísimo, tanto si lo compras a mitad de la subida como por supuesto si clavas el mínimo. Ya no nos vamos a ir al extremo de que la cagases absolutamente en el año 80 y pico, es decir, cuando estaba terminando su ciclo alcista de los 70, lo comprases a 880, aunque lo hubieses comprado en la mitad de esa subida, los retornos a 5, 10 y 20 años habrían sido negativos. Imaginaros lo que es que arranque el oro desde $100 la onza, empiece a hacerse un poquito de hype, a comentarse que, oye, que el oro, la inflación, etcétera, con esta inflata, te lo compras a 400 y pico a mitad de la subida y te tiras 20 años perdiendo dinero. Menos 2,8% a 20 años dio el oro desde el año 77-78 hasta 20 años después, 99-2000, justo antes de empezar su siguiente ciclo alcista. Incluso aunque dijeses, bueno, es que esto lleva, imaginaros, ¿no?, el ejercicio mental de llevar 20 años perdiendo dinero con una inversión, que digas, bueno, voy a aguantarlo otros 20, a ver si así, en ese caso, cogerías la racha alcista de 2000 a 2011 y la racha alcista actual de 2025-2026. En ese caso, habrías obtenido un 5,2% en 50 años, que está ligeramente por debajo de la inflación española.
Ya nos digo, en la parte baja de la imagen número 9, como veis, si lo hubieses comprado en el pico, estarías palmando hasta la camisa a 5 años, palmando bastante a 10 años, palmando a 20 años y tu retorno, incluso a 50 años vista, como la cagues con el timing, sería notablemente más bajo que la inflación e incluso, por supuesto que la renta variable, pero incluso más bajo que los bonos a largo plazo comprados en un periodo de esos que los tipos de interés rentaban, pues en muchos periodos de esos, el 5, el 10, el 8, el 12, hemos tenido periodos en los que los bonos del tesoro han rendido muchísimo más de un 3,9%. Bien, este mismo ejercicio, nos vamos a la imagen número 10, lo hacemos con el siguiente ciclo alcista. El siguiente ciclo alcista, como no estuvo 20 años languideciendo, sino que se produjo de 2001 a 2011 y a continuación tardó menos en llegar al siguiente ciclo alcista, que fue en 2018-2019, pues no es tan extremo, pero veis en las imágenes, en los colores, que también sucede. Es decir, si lo compras perfecto justo antes de empezar la subida del año 2001, que prolongó hasta el año 2011, especialmente en el crack de 2008, pues tanto a 5 como a 10 como a 20 años, como si lo hubieses mantenido hasta hoy, prácticamente desde los 2001 hasta 2026, pues 25 años, retornos de doble dígito en algunos casos muy alto. Clavaste el timing, si tú clavas el timing puedes mantenerlo a largo plazo que tus retornos van a ser por encima de la inflación. Tan pronto te bajas, ahí empezamos con las interrogaciones, porque lógicamente algo comprado en 2000, en el ciclo alcista de los años 2000 a 20 años, o sea, estamos hablando ya en plazos en los que si lo compras en el pico que fue en 2011, no podemos medir hasta 20 años, que es 2031, no tenemos todavía esos datos, ¿no? Pero si tú lo compras en 260, que es justo antes de empezar la subida del año 2001, haces retornos extraordinarios. Si en la mitad de la subida de 2001 a 2011, en la mitad, que es más o menos pues, de 260 hasta 1900 que subió en 1080, tú lo compras en ese momento, creo que fue 2009, 2008, 2009, compras ahí, a 5 años estarías haciendo un 3%, a 10 años un 2,6%, porque te comiste el periodo ya de languidecer, a 20 años no lo podemos mirar porque aún no llegamos a 2029, y hasta hoy estarías haciendo cerca de doble dígito. Por supuesto, si con todo el hype compraste mal, perderías dinero a 5 años, perderías dinero a 10 años, a 20 todavía no lo sabemos, y hasta hoy cogiendo las dos rachas alcistas, o sea, parte de la de 2011 y la de la reciente que hemos visto, estarías ligerísimamente por encima de la inflación gracias a que recientemente se ha triplicado en 2 años. La imagen número 11 está llena de interrogaciones porque es el periodo que nos toca ahora de 2020. Como veis, quien haya comprado desde 2026, nos vamos para atrás 5 años, quien lo haya comprado en 2021 pues está haciendo retornos del 10-11%, que tampoco es extraordinario, pero es verdad que tuvo un periodo inicial en el que no hizo nada y ahora cogió el boom. Y si nos vamos a periodos de 7 años, desde los 1200 la onza antes de empezar la subida, y ya estamos desde 2018-2019 y lo volviste a clavar absolutamente y cogiste toda la subida posterior, en el caso de los 5 años sale menos, porque quien hubiese invertido en 2018 justo al empezar esa subida, los retornos los tiene hasta 2023, y en ese momento la vendería quien invirtiese a 5 años. Entonces solo obtuvo un 10%, que es más o menos desde 1200 a 1800, 10% compuesto. Y a continuación vino 2 años tremendamente alcistas, como fueron 2023 a principios de 2026. Por eso, quien lo haya aguantado más, incluso a plazos más largos, ahí estamos hablando de 2018-2026, 8 años, es un 20% anual compuesto. Todo lo de abajo lo dejamos sin interrogaciones, porque no sabemos qué pasará. Quien haya invertido en el momento perfecto, no sabemos cuál es el mitad de la subida, porque no sabemos cuándo terminará, ni tampoco sabemos cuál es el pico. Pero de manera intuitiva podemos ver que, como en los ciclos alcistas los retornos extraordinarios se producen clavando el timing, tan pronto te incorporas a mitad de la subida, los retornos empiezan a deteriorarse notablemente e incluso puedes estar en periodos de 10 y de 20 años perdiendo dinero y ya no digamos como claves el top, entonces es una de las peores inversiones que podrías hacer, pues básicamente todo incógnitas. Pero si miramos a los ciclos alcistas pasados del oro, básicamente es una inversión que te protege muy bien de la inflación, pero en el que ojo con el timing. Entonces, vámonos ahora a las conclusiones finales. Por supuesto, antes de daros la respuesta de si creo que es el momento de invertir en oro o no, os pediría que nos ayudéis en esa valoración de 5 estrellas en Spotify. Creo que tenemos 995, o sea,
Si 4 o 5 de vosotros os animáis, llegamos a esas 1000, que sería un hito histórico para nosotros. Y por supuesto, si os gusta nuestro contenido, que lo compartáis con vuestra gente cercana, porque ese gesto de compartirlo en un grupo de WhatsApp o ponerlo en redes sociales, para nosotros nos ayuda mucho en ese objetivo de ir creciendo poquito a poco orgánico. Tiene un valor incalculable para nosotros llegar a nuevas audiencias. Entonces, llegamos a las conclusiones. ¿Es el momento de invertir en oro en marzo de 2026? Bien, no sabemos si estamos a la mitad de la subida o estamos en el pico de la subida. Pero tenemos una cosa muy clara. No estamos antes de la subida. Eso es una de las conclusiones claras que podemos sacar. Porque dependiendo si coges 2018-2019 a 1.200 la onza o 2023 a 1.800, en ese periodo había subido un 50% en 5 años más o menos, en 4 o 5 años. Pero es que desde 2023 hasta 2026 ha subido en poco más de 2 años un 200% adicional. Básicamente desde 1.200 hasta cerca de 6.000 que ha llegado a estar la onza, se ha multiplicado por prácticamente 5 veces en este periodo de 7-8 años. En los ciclos alcistas anteriores, mismo revalorizaciones en un caso de por 8, más o menos andan por ahí entre 4 y 8 veces las revalorizaciones. Acabo de deciros que hemos visto una revalorización de 5 veces, que ya no estaría tan lejos de esos ciclos tan alcistas. ¿Puede ser que esta vez se multiplique por 10 y que pase de 1.200 a 12.000? Podría ser. ¿Puede ser que llegue a 6.000, a 7.000, a 8.000, a 10.000, a 12.000? Es muy difícil saberlo. No tenemos la respuesta de si estamos en la mitad, en la cuarta parte, en el 75% o en el pico de la subida. Pero tenemos la respuesta de que no estamos justo antes de que se produzca esa subida. De hecho, llevamos revalorizaciones muy notables. Con lo cual, podríamos estar en una de esas situaciones que os poníamos en los cuadros de abajo a la izquierda, en el que los retornos, si no clavaste el timing, podrían ser, digamos, o mediocres o muy por debajo de la inflación. Es decir, invertir con el retrovisor, y esto, vamos aquí a una de las claves del episodio. Ahora mismo nos está preguntando muchísima gente por el oro. En 2018-2019 no nos preguntaba nadie por el oro. Y en 2023 tampoco, cuando había hecho de 1.200 a 1.800 incluso, y estaba haciendo un 10% compuesto esos 3, 4, 5 años, tampoco nos preguntaba nadie. Y era un momento mucho mejor a 1.800 a 1.900 la onza, cuando llevaba languideciendo desde el año 2011 para comprarse el oro que para comprárselo hoy. Y ahora es cuando una gran cantidad de gente nos pregunta por él. ¿Qué creéis que va a pasar? En la historia de los mercados, los inversores suelen comportarse, digamos, con un componente muy emocional en cuando ven con el espejo retrovisor que algo lo ha hecho muy bien en el pasado, tienden a extrapolar esas subidas al futuro. ¿Esto quiere decir que el oro vaya a empezar a caer y que se vaya a ir a 2.000? No quiere decir eso. Y probablemente la gente me escriba dentro de 6 meses o dentro de un año y me diga: Javier, joder, eres un zoquete, tío. Estaba el oro a 5.200 y está a 8.000. ¿Cómo dijiste que no? No, yo no estoy diciendo que no pueda llegar a 8.000. Podría llegar y a más incluso. Lo que digo es que la configuración, si atendemos al pasado, no es demasiado optimista para que a 5, 10 y 20 años los retornos, comprándolo en estos niveles cuando ya he hecho un por 4, por 5 en este periodo de tiempo, sean muy por encima de la inflación. Y además, hay varias derivadas aquí. Y digamos, si miras al pasado, el dólar cotiza, o sea, digamos, el oro cotiza en dólares. El dólar ha estado muy débil porque al gobierno americano le ha interesado tener un dólar débil para mejorar su balanza, digamos, con el exterior, para mejorar sus exportaciones o hacer más atractivos sus productos. Y resulta que siempre en la historia, cuando el dólar ha estado débil, el oro lo ha hecho muy bien. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿el dólar va a estar débil siempre? Conforme se acerque el final de mandato actual del gobierno americano, ¿podría ser que el dólar se revalorizase y que eso sea negativo para el oro? Dejo ahí la pregunta. El periodo posinflacionario que hemos visto post-COVID, que vemos que el oro con bastante retraso y no siempre de manera contemporánea, digamos, o sea, no siempre de manera muy ajustada cuando se producen esas hiperinflaciones, no hemos visto que ha normalizado mucho la inflación y que antes costaba mucho que las inflaciones fuesen del 2%. Pirámide demográfica, desarrollo tecnológico, etc. Todas esas variables, si el mercado empieza a ver que de manera persistente la inflación se mantiene baja,
y con unos gobiernos parece que con una deuda pública importante que van a mantener una presión fiscal, y a los que, digamos, con esa deuda pública tampoco les interesa que haya una hiperinflación y que tengan que subir los tipos de interés, porque ellos son los principales perjudicados de que suban los tipos de interés, porque son los principales endeudados. Toda esta configuración no nos debería llevar a una inflación, que les interesa que haya un poco de inflación para pagar esa deuda pública, pero moderada sin que les empuje a tener que subir los tipos de interés. En los últimos tiempos también se ha visto bastante tensión geopolítica y se ha rumoreado, han salido diversas noticias de que había presión de diferentes países emergentes vendiendo deuda pública americana. Por eso también uno de los motivos de que se haya, digamos, depreciado o que haya perdido valor el dólar, y han estado cambiando los treasuries americanos por oro. Eso ha mantenido bajo presión el dólar y los treasuries y ha aumentado la demanda de oro. Esto digamos que es una lucha ya más que nada, como hablaremos aquí en próximos episodios, por la hegemonía del dólar y de Estados Unidos como, digamos, reserva de valor o economía número uno, locomotora, digamos, en el tablero de ajedrez de la geopolítica global. Y aquí nos vamos a la imagen número 12. Esta es una noticia de finales de enero. Tether es una de las principales compañías de criptos del mundo y la emisora de una de las stablecoins más importantes, concretamente la que más volumen acuñado tiene, que es USDT, que aparte de USDT tiene un token de oro que se llama XAUT. Como veis en la noticia, en esos momentos de enero, cuando estaba verticalizando la subida del oro, Tether estaba comprando $1.000 millones en oro al mes para guardarlos físicamente en un búnker en Suiza. Bien, ¿esto qué es? Esto es un token respaldado por oro físico para que de manera electrónica, sin tener que almacenarlo, la gente con costes muy bajos pueda tener exposición a oro con el token de la compañía Tether. Por supuesto, conforme la gente va comprando más de esos tokens y hay más tokens emitidos, la compañía tiene que comprar oro para respaldarlo, lo cual retroalimenta la subida del oro. Este tipo de dinámicas que se retroalimentan, este círculo virtuoso, ¿qué creéis que sucede cuando se da la vuelta? La gente empieza a ver que ya no es tan buena inversión y empieza a vender sus tokens de oro. Que esta gente va a tener que abrir el búnker y va a tener que vender oro en el mercado para respaldar esa salida o esos reembolsos de su token. Esto implica que el círculo virtuoso puede convertirse en cualquier momento en vicioso y que ese aumento de la demanda, necesito comprar oro para respaldarlo, se convierta en un incremento de la oferta, tengo que vender oro para respaldarlo. Con lo cual, todo este tipo de dinámicas son peligrosas. Hablábamos de la deuda pública y, como habéis visto en la imagen número 12, de una empresa de criptos comprando oro físico para respaldar un token, pero incluso se habla de que podría haber países emergentes que estarían interesados en sacar su propia stablecoin porque sus divisas, digamos que no mantienen los estándares ni de coste por tipo de interés, ni de reserva, digamos, estable, cambiaria, etcétera, para emitir deuda. Y entonces les interesaría mucho en algún momento poder tener, y de todo esto de las stablecoins, creo que tenemos que hablar porque aquí hay mucho en juego y hablaremos en próximos episodios de todo esto, pero que podría suceder que a lo mejor en algún momento un país decidiese tener una divisa digital con tecnología blockchain basada en oro, que es muchísimo más estable que el peso mexicano, que el dirham o que el real brasileño, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de tener, digamos, una stablecoin basada o respaldada o vinculada al dólar americano para reducir su dependencia de Estados Unidos. Veremos qué sucede con todo esto, pero como veis hay muchas piezas móviles, pero creo que, como comentaremos en próximos capítulos, en todo esto, una vez más, Estados Unidos ha dado un paso al frente muy importante con la ley Genius, en la que creo que van a mantener su hegemonía sobre las divisas globales, sobre su reserva, sobre el dólar americano como reserva de valor, y creo que otra vez más, como decía el bueno de Warren Buffett, si la subida del oro tiene que ver con la posible pérdida de la hegemonía de Estados Unidos a nivel global, como decía Warren, don't bet against America.
creo que una vez más nos haríamos un flaco favor apostando en contra de Estados Unidos. En todo caso, como os decía, viendo los retornos históricos del oro en cada momento en el que lo hayas comprado y la cantidad de gente que nos está preguntando recientemente por el oro, me parece que la configuración, habiendo muchas piezas móviles, especialmente cuando el oro es una protección frente a los riesgos geopolíticos, se acaban de fraguar los riesgos geopolíticos, con lo cual, en este escenario, ya veremos qué pasa, no sabemos si un petróleo muy alto puede derivar en una recesión o no, pero me parece que la configuración para el oro, así como era muy interesante cuando nadie nos preguntaba por él y llevaba años languideciendo y dando retornos por debajo de la inflación, y se ha producido, y con creces, esa reversión a la media, en el momento en el que lleva, dependiendo de qué periodo mires, entre 2 y 7 años dando retornos muy por encima de la inflación, creo que tarde o temprano se producirá su reversión a la media y quien lo compre en estos momentos o incluso más arriba podría verse lastrado por esa reversión, incluso obteniendo retornos muy por debajo de la inflación. Veremos qué sucede. Por supuesto, os agradezco que nos dejéis en comentarios cómo veis todo esto del oro y si os parece que la configuración es buena o no desde estos precios para cubrirse a la inflación los próximos 5, 10 y 20 años. Pero hasta aquí mi opinión, partiendo de la base de que soy todo lo contrario a un experto en materias primas. He intentado enfocarlo desde un punto de vista puramente financiero y en cuanto a un podcast pues de finanzas como es esto. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy, os agradezco mucho la confianza como siempre y os envío un saludo hasta aquí, hasta la próxima semana a todos. Un abrazo muy fuerte a todos.